López Obrador, pero mire, vamos ya con Pedro Miguel, periodista de La Jornada, articulista, opinante, digo yo, ideólogo también de la izquierda mexicana. Pedro Miguel, buenas tardes. Querido Julio, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pedro Miguel? ¿Cómo te ha ido? Bien, bastante bien y de buenas, man. Bueno, Pedro Miguel, pues leí un tuit tuyo también y me llamó la atención, dices ahí, las actuaciones de kermés de Lili Téllez son inofensivas y hasta jocosas, preocupantes los desfiguros de Mario y de Porfirio, y pones como hashtag, como etiqueta, disonancia cognoscitiva. ¿Qué está pasando en Morena y por qué se han dado estos desfiguros de Mario y de Porfirio, Pedro Miguel? Mira, es la expresión de un largo proceso que arranca con una apuesta muy arriesgada que hace Morena, que es generar un proceso revolucionario por la vía pacífica, legal y en el marco legal de un régimen que pretendía destruir, que se está destruyendo. El problema es que una vez que se llega a la presidencia para detonar ese proceso revolucionario que se llama la Cuarta Transformación, el partido se encuentra con la camisa de fuerza de la legalidad que estaba diseñada para que no cambiara el régimen oligárquico, que estaba diseñada para despolitizar a los partidos políticos, para someterlos al tutelaje de organismos como el INE y el Tribunal Electoral, para convertirlos en entidades administrativas, soltándoles un dineral, eso desde tiempos de Zedillo, para canallarlos. Bueno, esta es una faceta del problema. La otra es la semilla de derrota en la victoria que representó para Morena el triunfo del 1 de julio de 2018. Lo he señalado muchas veces y lo han señalado muchos. Pues Morena se quedó sin su líder, se quedó sin liderazgo, se quedó sin cuadros, se quedó sin pensadores, se quedó sin operadores. Fue una devastación espectacular, tremenda, trágica. Se generó un vacío de poder, se generó un vacío de proyecto, porque pues el partido no puede tener el mismo proyecto que el presidente. Oye, Pedro Miguel, pero yo lo que veo en el gabinete del presidente López Obrador no son exactamente cuadros provenientes de la lucha social, de la izquierda y de la ideología específica de Morena, salvo contados casos. Bueno, o sea, ¿cómo se desfondó si en realidad no hubo ninguna transferencia de personalidades relevantes de esa izquierda social? ¿Cómo no? ¿Cómo quiénes? Sí, hubo una gran transferencia. Te pongo casos como Alejandro Encinas, como ¿Perdón? Suárez, Alejandro Encinas, Víctor Suárez. No, hombre, hay muchos. Mira, Irma Heréndira. A ver. Pero no muchos, la gran mayoría son cuadros que vienen del PRI tradicional. A ver, Julio, es que cuando tú dices que no correspondían a la ideología de Morena, estás dando por hecho que Morena tiene una ideología pura como herencia de la izquierda, y eso no es así. Morena tiene una ideología de Frente Amplio Progresista, que muchos cuadros vienen del PRI. Hombre, el país viene del PRI. Bueno, por eso. Es decir, o sea, lo que te digo es que no veo cómo se desfondó Morena, si no veo que hubiera una transfusión enorme de cuadros de primer nivel hacia el gabinete. Sí, señor, al legislativo, al gabinete, a las gubernaturas, a presidencias municipales, al gabinete, a cargos de representación popular, pero tal. Pedro, creo que no se escucha bien, a lo mejor tienes que pegarte un poquito más al... Sí. A ver, ahí ya. Sí, por favor, sí. Sí, mira, yo creo que la transferencia de cuadros a posiciones del poder fue abrumadora. No solo en el gabinete, Julio, en el legislativo, en gubernaturas, en presidencias municipales, pues sí, claro que hubo un vaciamiento de cuadros, muy importante. Entonces, vamos a ver,
Analiza tú el Consejo Político, el Consejo Nacional, analiza el CEN, analiza los comités estatales, pues muchísima gente se fue. A gobiernos municipales, a regidurías, a senadurías, a diputaciones, al gabinete, a servidores de la nación, a delegados federales. Hombre, se vació. Oye, Claro. Pedro Miguel, me quedé con la curiosidad. ¿Cuál es entonces la ideología de Morena? Es una ideología del Frente Amplio. Bueno, esa es la forma, pero ¿cuál es la ideología? No, la ideología es una convergencia de clases para transitar a lo que sigue del neoliberalismo, para construir lo que sigue del neoliberalismo. Pero esa es la táctica, ¿no? Pero ¿cuál es la ideología? No, la ideología. A ver, bueno, si nos vamos a un catálogo de ideologías establecidas, pues yo te diría que la de Morena está en construcción. ¿Y qué tiene que ver con...? Pues tiene que ver con una herencia comunista, una herencia nacionalista revolucionaria, una herencia socialdemócrata, una herencia social cristiana. Son muchas herencias. ¿En dónde está la almendra de esa ideología? En la creación de un estado de bienestar, en la democratización verdadera del país, en la soberanía efectiva del país, en la equidad social y en todas las dimensiones. ¿Dónde se torció Morena? Creo que no hay un punto preciso, Julio. Creo que no hay un punto preciso porque te decía, es un largo proceso en el que intervienen, esta ambigüedad de vivir inmersa en una legalidad que es absolutamente contraria a los planteamientos de Morena, de haber perdido muchas cosas con la victoria del 1 de julio y fíjate tú, con la venganza de la historia, que es que pues una vez que ocurre este vacío político y de ideas en Morena, porque insisto, Morena tenía como propio el programa de López Obrador. Y cuando López Obrador llega a la presidencia, eso se vuelve el programa de gobierno y Morena en gran medida se queda sin un programa explícito. Se queda sin estatuto, porque pues, el estatuto estaba hecho para ser un partido de resistencia y de oposición. Se queda sin un proyecto de país, pues porque no dio tiempo de pensar en un proyecto de país para el 2024, en 2015 o 2016. Pero además se queda cercada por una clase política que la ve, lógicamente, como el instrumento de ascenso al poder. Y que no ha mudado de lógicas, y que dice, bueno, el partido en el gobierno es la manera, como siempre lo ha sido, de tener cargos, de tener influencia, de hacerme rico, etcétera, etcétera. Hay una proyección de lógicas anteriores que establece un cerco, decía yo, para tomar por asalto a Morena y convertirla en un partido más, como un mecanismo de los que había muchos, ¿no? Pedro, disculpa si te acercas un poquito más porque se pierde mucho de lo que nos dices. Discúlpanos, por favor, pero ya sabes que andamos aquí con estos enredos de sonidos y demás. Close-up. Sí, con todo y close-up. Oye, Pedro, ¿y cómo llegamos a este momento? ¿Porfirio Muñoz Ledo puede encarnar realmente, como dicen, a los puros de Morena? No hay puros en Morena. ¿Nadie? No hay puros en la vida, Julio, eso no existe. Eso es una quimera. ¿El segmento más radical? A ver, el segmento más radical, yo te diría que está disuelto, diluido en muchas corrientes, en muchas tendencias, en muchas ideas, en muchos grupos. Hay un sector marxista en Morena, si eso es lo que representa Porfirio, pues no, definitivamente no. Hay sectores anarquistas en Morena,
¿Eso representa Porfirio? No. Entonces, ¿cuál radicalidad? Es que creo que estamos hablando con conceptos que se han quedado cortos, Julio. Uh-huh. A ver, yo lo que creo es que ciertamente, como en toda formación política, en Morena se gesta una a la izquierda y una a la derecha, por decir de una manera, ¿no? Que tiene sus propias visiones de la 4T, que tiene sus propias perspectivas, etcétera, que tiene además una abominable expectativa sucesoria adelantada que hace mucho daño, que hace mucho ruido. Pero creo que en lo fundamental, lo que están expresando Porfirio y Mario y casi todos los otros contendientes es el atraso político, es la sed de poder, es la vanidad personal frente a un proyecto que busca lo contrario, que busca entronizar el concepto de el poder para servir y no para servirse. Y con la pena, pero los contendientes de la primera y de la segunda encuesta no han entendido eso. Uh-huh. Esto es lo que yo le llamo la venganza de la historia, porque están encarnando actitudes muy arcaicas, muy antiguas y muy deplorables en la dirigencia de Morena. Uh-huh. Tenemos dirigentes que están haciendo picadillo su prestigio y su autoridad, enzarzados en pleitos absolutamente execrables. Uh-huh. Porque si hubiera la conciencia de que el poder es para servir y no para servirse, pues no lo peleas. No lo peleas con ese énfasis, no te pones con las imprecaciones de Porfirio, no te gastas el dineral de Mario que ha puesto sus retratos en las cajas de pizza, y casi todos han estado en eso. Uh-huh. Atraso político. ¿Tendría que disolverse Morena porque ya no sea el instrumento deseado o esto forma parte de los estertores del crecimiento, Pedro Miguel? Bueno, pues forma parte de las angustias, las incertidumbres y las ambigüedades de una revolución, Julio, porque lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Yo creo que hay en Morena una gran reserva de valores, de principios, que está básicamente en su militancia. Creo que progresivamente el grueso de esa militancia se va dando cuenta de que la dirigencia no la merece, de que tenemos dirigentes que están obsesionados por el cargo, que le están haciendo un gran daño a la Cuarta Transformación, que en vez de ayudar están perjudicando incluso a la presidencia con estos pleitos, y creo que esa militancia es el factor que puede permitir la recomposición de Morena. Uh-huh. Porque es una militancia muy entregada, muy abnegada, que no está pensando en el poder, uh-huh, que no está pensando en repartirse cargos, que no está pensando en meterle mano a los presupuestos, que no está pensando en hacer candidatos a los cuates, que no está pensando en negociar posiciones a cambio de nada, sino que está pensando en transformar el país para servir a los demás. Uh-huh. Pedro Miguel, ¿y qué hacer en lo práctico y en lo inmediato? El Instituto Nacional Electoral ya autorizó la tercera encuesta, que será del 16 al 22 de octubre. Es decir, realizada esa encuesta, habrá un ganador y ese será el presidente de Morena, sea Porfirio o sea Mario Delgado. Ante eso, ¿no hay salida práctica, Pedro? Bueno, yo celebro tu optimismo. Yo digo que va a haber dos perdedores. Uno que se va a quedar con la presidencia del CEN y otro que se va a quedar sin ella. Pero llamarle ganador después de lo que ha pasado me parece que está fuera de lugar, querido Julio, porque pues los contendientes se han dedicado, como te decía, a destruir su credibilidad entre las bases, uh-huh, a envenenar la atmósfera del partido, y quede quien quede,
no va a tener el control que sueña, que se imagina que puede ser la presidencia, esta cosa monárquica que se quedó ahí de esa transición rara, de que alguien creyó que ejercer la presidencia del Center Partido era ser dueño del partido y controlarlo. Pues no, el partido es una entidad plural, colegiada, diversa. Entonces, mira, ahí se va a quedar una fractura que va a haber que subsanar, y que para que Morena pueda ser funcional para la elección del 21, pues tiene que procederse a una recomposición. El que quede va a quedar en una situación de debilidad tremenda, sea Mario, sea porque va a quedar con una autoridad muy menguada, muy reducida. No por el otro, sino por sus propias acciones. Ajá. Pues porque ellos mismos se han degradado como dirigentes en este proceso. Pero formalmente, Pedro, habrá quien quede como presidente del Comité Nacional y será quien además pueda firmar las propuestas de candidaturas de Morena en las próximas elecciones, que es el gran botín en curso. Mira, en teoría sí, pero resulta que la presidencia del partido, y creo que lo hemos visto en estos meses en los que Alfonso ha tratado de sacar al partido del marasmo sin resultados positivos, pues está empantanada porque pues ya vimos que basta con que alguien interponga una querella en el Tribunal Electoral para paralizar al partido. Basta con que un comité estatal se manifieste en rebelión y pues, la entidad local le dé la razón, y ahí hay un problema. Las candidaturas luego, recordemos que no las elige a dedo la presidencia del partido, se van a encuesta, en muchos casos. Entonces, yo creo que aquí se está disputando un poder muy ficticio, Julio. Porque pues, la verdad es que ese poder no ha podido ser ejercido a plenitud, como se pensaba que podía ser, pues por nadie, y no hay razón para pensar que eso vaya a cambiar. Ahora, Pedro Miguel, criticas con una opinión fundada, razonada, el comportamiento de Porfirio y de Mario Delgado, en particular de ellos dos. ¿Extiendes esa crítica a quienes están como referentes en el caso de Marcelo Ebrard y de Claudia Sheinbaum? Pues no, porque no se han metido. ¿No se han metido? Pues yo no tengo ninguna prueba de que se hayan metido. Pues ellos están, Claudia gobernando la ciudad y Marcelo a cargo de la política exterior. No los he visto en una asamblea, no he visto que haya habido un posicionamiento. Pues mira, se dice que Marcelo maneja a Mario y que Claudia maneja. No sé, pero lo que veo es que Claudia está gobernando la ciudad. Como observador de la política nacional, ¿no te queda claro que Mario Delgado es una pieza política de Marcelo Ebrard? Pues no lo tengo por seguro, ¿eh? ¿No? No, por seguro no. Porque mira, a ver, puede haber alianzas circunstanciales, ¿y por qué no de Monreal? Pues porque nunca ha trabajado bajo el mando de Monreal, ni formó parte de su equipo, ni fue la propuesta de Monreal para suceder, para ser candidato al gobierno de la Ciudad de México. Mira, Monreal quería ser él. Claro, y Ebrard quería que fuera Mario Delgado. Híjole, es que eso yo no sé, mano. Eso yo no lo sé porque el que fue Mancera, ¿no? Entonces, sí. No sé, o sea, ahí es donde yo no puedo tener esa certeza, pues porque no me consta que eso sea así. Entonces, a ver, me parece que sí puede haber dos figuras punteras para el 24, pero también me parece que es muy inútil abonar a una percepción que es muy temprana, que es estorbosa, que les estorba a ellos mismos en sus funciones. Al canciller Ebrard y a la jefa de gobierno Sheinbaum les estorba para hacer bien sus cosas el que los estén proyectando. Entonces,
yo creo que no es saludable estar alimentando esas percepciones y proyectándolas a lo que pasa al interior de Morena. A ver, me parece que no se necesita a Ebrard, ni a Claudia, ni a nadie más para constatar que la mayor parte de los aspirantes a cargos en este proceso se han comportado con una tremenda inmadurez. Y esta inmadurez pues no tiene nada que ver con que estén afiliados o no a la causa del canciller o de la jefa de gobierno, de quien sea, sino con una carencia de visión política, de sentido de servicio, tremenda. En los momentos, en los momentos más de un intento de aglutinar fuerzas de los grupos opositores al presidente López Obrador, se da esta rijosidad y estos desencuentros en Morena, lo cual pues pareciera que sería en detrimento del propio proyecto de la llamada Cuarta Transformación, pero al mismo tiempo la fuerza real política de todo este movimiento está en una sola persona, en Andrés Manuel López Obrador. ¿No es esa una de las causas del debilitamiento del partido Morena? No, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que la fuerza de este movimiento está en millones, ¿eh? Y la encabeza, la conduce, la encausa el presidente López Obrador, pero yo creo que no es un movimiento unipersonal. Es decir, si la fuerza residiera en él, ya le habrían dado golpe de Estado. No habría durado meses, habría durado semanas. No, aquí hay una fuerza nacional, muy vasta, muy fuerte, muy grande. Pero, mira, justamente traes a colación el punto al que yo me refería en el tweet. Me dan más miedo estos peleando que los desfiguros de la oposición. Sea el Frena, sea la cosa esa con el sí, sea la carta de los intelectuales, sea la manipulación de movimientos sociales que en principio son legítimos. Pues lo que han demostrado es que no tienen una gran fuerza y no creo que la vayan a desarrollar, Julio, porque no tienen nada que proponerle al país, salvo el regreso al pasado. Que estén unidos o que estén separados, yo creo que la unión los desprestigia más de lo que los prestigia. Pedro Miguel, y en esas situaciones prácticas a las que lleva la política, una posibilidad sería que Citlali Hernández, como secretaria general, quedara en funciones de la presidencia de Morena. Podría ser en ausencia del titular de la presidencia, sí. Quiero decir, como un pacto político, es decir, que los dos punteros o el que resultara ganador, entre comillas, si tú quieres, en la próxima encuesta, declinara y quedara Citlali. Mira, si eso contribuyera a la recomposición, sería una salida. Yo diría, ¿por qué no declinan los dos, no? ¿Por qué no declinan los dos y así, pues es más justo, ¿no? Yo creo que es una posible salida. Falta ver que el bando de Mario acepte a Citlali, porque Citlali en un principio iba en fórmula con Porfirio, ¿no? Ella misma se ha deslindado, ya ha dicho que va a convocar al diálogo, ¿no? También lo ha dicho el presidente todavía en funciones del SEN, Alfonso Ramírez Cuellar. Yo creo que el diálogo es absolutamente necesario. Algo que me gustaría mucho de esta perspectiva, pues sería que declinaran los dos y no uno. ¿Sabes para qué? Dejar al tribunal y al INE con un palmo de narices con su encuesta, con su abuso, con su prepotencia y con su ilegalidad. Eso sería fenomenal. Decir, oigan, ya nos pusimos de acuerdo, no vamos, pues hagan su encuesta entre Soriana y Walmart, porque aquí ya no. Claro. Eso sería maravilloso y sería una muestra de madurez del partido y de recuperación de la soberanía, por ejemplo, ¿no?
Claro. A mí eso me daría mucho gusto, no porque renuncien Mario Porfirio, porque personalmente los aprecio a ambos, sino porque sería darle un coscorrón y un estate quieto eh, a esa insana obsesión por controlar el partido que traen una judicatura oscura y una tecnocracia que pues sabemos que pues es un pantano de corrupción y de Pues esperemos, este jueves se está convocando Alfonso Ramírez Cuéllar a una reunión en la que espera que participe tanto Citlali, pues, como los dos aspirantes a la presidencia, Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado. Pues esperemos, Pedro Miguel, a ver si entra una posibilidad de un arreglo que, como tú dices, pues permita recuperar el curso deseado por la militancia y que le dé una cachetada con guante blanco a todo este proceso tan complicado que se ha dado entre el Tribunal Electoral y el Instituto Electoral. En fin, pues esperemos, Pedro Miguel. Ojalá, querido Julio. Yo creo que hay futuro. Creo que el futuro está en una militancia que finalmente no se va a dejar arrastrar, o no por mucho tiempo, a pleitos que de veras no tienen más sustancia que el acero. Bueno, pues Pedro Miguel, como siempre, aprecio mucho que nos permitas platicar contigo, debatir un poquito a veces o al menos ir con algunas preguntas insistentes, pero bueno, forma parte del ejercicio de análisis y de comentario, Pedro Miguel. Fantástico, Julio, yo te agradezco mucho a ti la oportunidad y pues abrazos y estamos al habla. Sí, señor. Gracias, Pedro Miguel. Hasta luego.